Buenos días, ¿cómo amanecen todos? Bien, gracias a Dios, profe. ¿Y usted? Bien, aquí un poquito atareado, pero bien, gracias a Dios. Me imagino de que ya vieron en los grupos de WhatsApp los mensajes que mandé, incluyendo el taller de física, ¿cierto? Mentira. Sí, Esta mañana los mandé, lo de física. Y también ya los monté a la plataforma. Ya está montado el taller de física en la plataforma. El día de hoy voy a explicarles la temática del taller. En las últimas semanas del segundo periodo en física es termodinámica y escalas de la temperatura. ¿Qué es termodinámica? Termodinámica es la rama de la física encargada del estudio de las interacciones entre el calor y otras manifestaciones de energía. Nosotros muchas veces creemos que calor es lo mismo que en temperatura y ahí estamos errados, porque calor y temperatura son totalmente dos cosas diferentes, aunque una tiene que ver con la otra. Aquí tenemos dos imágenes, las cuales son totalmente diferentes, pero tienen el mismo principio. ¿Cuál es el principio? Que ambas funcionan con calor. En una podemos ver como especie de una olla en donde es calentada a cierta temperatura. Aquí está la del lado izquierdo. Esa sería un ejemplo de cómo el calor circula dentro de un circuito cerrado. ¿Por qué un circuito cerrado? Porque el calor no escapa de manera constante en él, sino que escapa de manera regular por poros de dicho objeto. Eso también depende del material de dicho objeto. Adicional a eso, tenemos una imagen en la derecha. Ahí vemos unos pistones, los cuales se mueven al entrar calor en él. El calor también se puede utilizar para generar movimiento en un cuerpo. Por ejemplo, un globo aerostático se puede inflar con el aire caliente. Ese es un tipo de movimiento. Él sube o baja dependiendo el tipo de calor que tenga o la temperatura que tenga el globo. Un momento, por favor. Lo siguiente es temperatura. ¿Qué es temperatura? Es una magnitud referida a la noción de calor medible mediante un termómetro. Como les venía diciendo, temperatura es totalmente diferente al calor. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque la temperatura es la escala en que se mide. Esta escala puede ser numérica. Adicional a eso, el calor, digamos que sería como el estado de dicho objeto. Aquí en imagen podemos observar cómo las partículas se mueven. Las que están de color rojo, si ven que se mueven más rápido que las de color azul. Quiere decir de que las partículas rojas están más calientes que las partículas azules. Cuando nosotros le ponemos calor a un objeto, ese tipo de objeto genera este tipo de flujo. Este tipo de flujo principalmente se presenta en el aire. Todas las partículas en el aire, al momento de realizar algún tipo de movimiento, genera calor. Es conocido también como fricción. Nosotros, al frotar nuestras manos, pasa lo mismo. Al frotar nuestras manos
vienen y generan calor. Pero, ¿por qué generan calor? Por la fricción. El calor y la temperatura están relacionadas entre sí, pero son conceptos diferentes. Por ejemplo, el calor es la energía total del movimiento molecular de la sustancia. Lo que le acabo de decir, ahí las partículas en la figura están en movimiento. Eso es calor. Mientras que la temperatura es la medida. Es decir, la numeración, el valor numérico que se le da a ese tipo de calor que presenta un objeto. Calor no significa simplemente que es caliente. También hay otros tipos de calor, pero eso lo explicaré en la próxima clase. En lo siguiente, ¿cómo se mide la temperatura? La temperatura se mide con un termómetro. ¿Qué es un termómetro? Es un instrumento de medición de temperatura. Desde su invención ha evolucionado mucho, principalmente a partir del desarrollo de los termómetros digitales. No sé si ustedes de pronto conocen el termómetro de mercurio, que es el más común. El mercurio es un tipo de metal maleable, es decir, es un metal de tipo líquido, el cual a temperaturas de valores muy bajos, puede cambiar su estado, es decir, puede, digamos, malearse de una manera más fácil. Aquí tenemos dos ejemplos. En la parte de arriba tenemos el termómetro de mercurio. Al momento de que ustedes le ponen calor en la punta donde está el mercurio, él sube por una pequeña boquilla que tiene y así va midiendo la temperatura de dicha persona, de dicho objeto. En la parte de abajo tenemos un termómetro digital. Este ya es un poco más complejo y sus valores de errores son más bajos que el valor del error de un termómetro, digamos, análogo. A los termómetros de mercurio se les dice análogo. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sistema digital para poder funcionar. Y no necesita pila adicional a eso. Las unidades de temperatura. Nosotros comúnmente la temperatura la medimos en grados centígrados, que es el valor que nosotros tenemos aquí, por decir 35 grados, 36 grados, 40 grados, etcétera. Pero hay medidas que son demasiado grandes para poder, digamos, darles un valor numérico como tal en la temperatura o en escala que nosotros la medimos. Las escalas de medición de la temperatura se dividen fundamentales en dos tipos, las relativas y las absolutas. Las temperaturas, al momento de medirlas, dependiendo de la escala o del lugar en donde nos encontremos, así también van a ser los diferentes tipos de unidades. Por ejemplo, nosotros aquí, como lo venía diciendo, tenemos el grado centígrado. Y en Estados Unidos ellos no miden con grados centígrados, ellos miden con grados Fahrenheit. Acá tenemos un pequeño ejemplo de lo que son las escalas de las temperaturas. Estas que están aquí son los grados relativos. Cada una es totalmente diferente, con valores y fórmulas estipuladas. Por ejemplo, los grados Celsius. Históricamente es conocido como los grados centígrados, que es la unidad que nosotros utilizamos. El cero, el valor cuando nosotros tenemos, en este caso, este termómetro no nos lo permite ver, pero si tenemos un termómetro análogo, el valor del cero no es cero. El valor del cero es 0,01 grados por debajo del punto de enfriamiento del agua. Es decir, un nivel de congelación. El que inventó este tipo de unidad de medida es Andrés Celsius, quien lo definió en 1742. Y él considera en este tipo de medida que la escala de ebullición del agua son los 100 grados centígrados.
son los 100 grados centígrados. Y su escala de congelación son los 0 grados centígrados. Aunque más adelante muchas personas dijeron de que no era así y lo contradijeron, pero hasta el momento nosotros utilizamos ese tipo de valor. El siguiente, los grados Fahrenheit. Los grados Fahrenheit es otro tipo de medida, aunque su valor es mucho mayor que el de la escala de grados Celsius. Este tipo de temperatura fue descubierta, o este tipo de unidad fue descubierta por Daniel Gabriel Fahrenheit en 1724. Y él establece que los puntos de ebullición del agua son 212 grados Fahrenheit, que es decir, que equivalen a 100 grados Celsius en la escala Celsius. Y el punto de ebullición del agua en Fahrenheit son los 32 grados. Son los 32 grados, que su valor en grados Celsius sería el 0. Las más conocidas son las dos primeras. Las siguientes escalas no son muy utilizables. Los grados Reinhard, grado Newton, grado Leiden y grado de Slisley. Estas escalas que están aquí no son comúnmente utilizadas ni tampoco son comúnmente vistas en los objetos que nosotros tenemos a diario. ¿Por qué no son comúnmente utilizadas ni nada de eso? Porque sus valores están por encima de los valores que nosotros comúnmente usamos. Por decir, nosotros para cocinar utilizamos de pronto 180 grados centígrados, pero en los grados Newton esos valores son demasiado pequeños. Tendrían valores por debajo de 0. Tendrían valores por debajo de 0. Así que sus valores no son muy utilizados. En caso de los grados Celsius, nosotros lo podemos encontrar en la cuestión de vamos a encontrar los grados centígrados. Muchos termómetros, por ejemplo, los termómetros que están usando ahora para medir las temperaturas de las personas. Hay muchos termómetros que no los miden en grados Celsius, los miden en grados Fahrenheit. Y muchas veces crean, digamos, un poco de confusión en la zona. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no conocen el tipo de conversión. Les voy a mostrar el taller de física para que los que no lo han descargado así lo puedan ver. Profe, yo ahora voy para allá a buscar el taller de física. Ah, bueno, no hay ningún problema. Profe, el Aquí taller tenemos el taller. Sí, señor. Todos mis talleres, como los de ayer, van en el cuaderno. Profesor. Hay que escribir la teoría. Sí. Sí, porque ustedes me tienen que mandar todas. Todos los talleres que yo he mandado tienen teoría y tienen actividades. El estudiante que me copie la teoría en el cuaderno me le manda foto o me lo trae a la institución si puede traerlo hasta acá. ¿Por qué? Porque profe, recuerden que yo tomo nota del cuaderno. Y eso del primer periodo. Dime. Yo se lo llevo en hoja de blog y lo que tengo que hacer en teoría ahora que está dando en clase lo hago en el cuaderno. Ajá, no hay ningún problema. En el taller de física encontramos lo siguiente. Espérate un momentico, Shirley. Encontramos lo siguiente. Está lo que es termodinámica. Aparecen varios principios. En termodinámica son 5 principios. Aquí solamente les dejo uno, que es el principio 0. Solamente está su explicación, no hay más nada. Si ven que en el taller no hay ninguna fórmula. En este taller no voy a poner fórmulas todavía. No está la definición de temperatura y las unidades de temperatura. Aquí están las unidades de temperatura que les dije en la diapositiva. Lo que es
Grados Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Newton, Leiden y Dessler. Esas que están ahí, ustedes las van a investigar. ¿Qué van a investigar? Van a investigar la fórmula. ¿Para qué? Para la próxima clase yo poder explicarla. Voy a hacer una diapositiva en donde estén unos ejercicios. Y esos ejercicios yo voy a ir explicando poco a poco cómo se desarrolla. Y ustedes me van a tener que decir cuál de todas las fórmulas son las que se utilizan, así como yo hacía aquí en clase, que yo escribía 4 o 5 fórmulas en el tablero y les preguntaba a ustedes cuál de esas 4 fórmulas era la que me servía para realizar el ejercicio. Por el momento no hay más nada en el taller, está sencillo, solamente esta es la clase. La próxima videoconferencia, que ya sería el otro martes, ya estaría explicando cómo se realiza cada uno. Voy a mirar para ver. Dime. Disculpe, uno nada más tiene que investigar. Sí, nada más tienen que investigar las fórmulas, más nada. No quiero que me investiguen, no quiero que me investiguen ni la historia, más nada de eso, solamente las fórmulas. ¿Por qué las fórmulas? Porque son las que vamos a utilizar para hacer los ejercicios en la próxima clase. Porque para el próximo taller voy a dejar ejercicio. Y esto es lo mismo que están haciendo en química. Esta clase en química. Es lo mismo que está en química. Así que si ya también lo vieron en química y los estudiantes de la tarde, de 2 a 4, esto ya es la tercera vez que lo ven. Porque yo en química, espérate un momentico, Duván, porque yo en química, los de la jornada de la tarde, de 2 a 4, recuerden que yo les daba química al principio. Es decir, que en química ustedes ya vieron las escalas de temperatura conmigo al principio de año, porque era lo primero que yo estaba dando en química, que en lo que era la cuestión de materia, tipos de sustancias, elementos y todo eso. Así que los de la tarde deben estar un poquito más empapados que los de la jornada de la mañana. Ojo con eso. Principalmente Shirley, que sé que estás ahí en línea. ¿Alguna pregunta? Profe, bueno, tenemos que investigar esos 6 puntos, ¿cierto? Y que la de relativa. Sí. Listo. Está bien entonces, sí, profe. Tienen que investigar eso profe, nada la pregunta que le iba a hacer. Dime. La pregunta que le iba a hacer era que usted sabe el mensaje que le mandé por Gmail, por el correo. Sí. Usted no me ha mandado los talleres. Lo que pasa es que tuve problemas con el internet el día de ayer. Y, por ejemplo, aquí estoy mandando ya algunos talleres. Estoy metido ahora mismo en la cuestión del Gmail y estoy remandando los talleres para que ustedes los tengan ahí. Si no les lleguen el día de hoy, les llegarán el día de mañana. Ojo, se los mandé todos, están comprimidos en un archivo. Un archivo raro o un archivo zip, están comprimidos todos. ¿Y esos son los de qué? Primer y segundo periodo. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Entonces, profe, la otra clase ahora, ¿a qué hora empieza? Hoy creo que tienen español a la 1:30. ¿A la 1:30? Sí, tienen inglés a la 1:30. Inglés a la 1:30. Profe, ¿y por qué a esa hora? Porque teníamos que cuadrarlo de alguna manera.